Y sé que muchos aquí estarán diciendo, no, pero es que los sacrificios acabaron con Jesucristo. ¿Y si te digo que no? Mi bellísima gente de YouTube, qué gusto es tenerte una semana más por aquí. Hoy vamos a hablar de Doctrina y Convenios 12 al 13. Vamos a hablar de quiénes fueron los Knight y su relación con la familia Smith, el impacto que tuvo Doctrina y Convenios 12 en toda la iglesia y las maravillosas verdades que nos enseñó Juan el Bautista en Doctrina y Convenios 13. Así que bienvenido a un episodio más de Tesoros en las Escrituras. No empezaré sin antes decir que muchísimas gracias a las personas que compartieron su versículo de poder de Doctrina y Convenios 10 y 11. Aunque también tengo que decir que por algunas cuestiones no pude estar respondiendo bastante los comentarios. Pero tengo una razón para eso, porque quiero enseñarles algo de lo cual estoy muy emocionado. Y quiero que vean nada más todo esto, que son cosas que traduje esta semana para ustedes. Y es que son 8 hojas de cosas súper padres que van a poder tomar el tiempo de leer y de escudriñar. Vamos a ver parte de esto hoy, pero no todo porque no va a dar tiempo. Pero está genial, yo estoy muy emocionado por todo lo que pude estudiar y aprender en estos días y pues por todo lo que pude poner en estas hojas esta vez. Así que bueno, esta es la razón por la que no he podido, que eso no quiere decir que no los haya leído, lo que quiere decir es que no me di el tiempo para responder todos porque pues tenía que hacer esto, ¿vale? Pero muchísimas gracias a todos. Antes de comenzar también quería contarles a veces lo frustrante que es, pueden creer, yo sé que no tiene nada que ver, pero solo, miren, entiéndanme, tengo que sacarlo. Es que llevo 1 hora y 20 minutos tratando de hacer que esa cámara funcione. Y es que pueden creer ustedes que ese teléfono que tiene 128 GB de memoria, de un día a otro simplemente dice, ya no me queda memoria. Y yo así como, ¿pero por qué? Y yo revisando los archivos y borrando y todo. Y en serio, borré todo porque solo tiene 3 aplicaciones. El WhatsApp, esta cosa con la que grabo y otra cosa con la que la conecto a la computadora. Pero, o sea, literal, estuve yo muy frustrado porque estuve grabando y se paraba el video y así. Y por un buen rato, pero perdonen ustedes, que esto no tiene nada que ver con ustedes y seguramente no les interesa, pero yo tenía que sacarlo. Y tuve que reiniciar el teléfono y ya, funcionó de maravilla. Así que estamos listos para empezar el capítulo de hoy. Vamos a empezar hablando, gracias por escucharme, vamos a empezar hablando de quiénes son los Knight o cómo llegaron a la familia de José Smith. Hoy les quiero decir que vamos a leer libros hasta morir, ¿eh? Porque pues hay cosas muy interesantes en todos ellos. Bien, vamos a empezar con Roughstone Rowling, que nos va a hablar un poquito de la situación que atravesaban los Smith cuando conocieron a los Knight. Y esto es importante porque es justamente la clave del por qué José Smith hijo y Joseph Knight padre entablaron tan buena relación. Y vamos a entender eso justamente ahorita conforme vayamos aprendiendo de esta circunstancia. Para entender el contexto histórico de esto, tenemos que irnos bastante atrás en el tiempo, a como ya estábamos en Doctrina y Convenios. Tenemos que remontarnos al tiempo en el que José Smith tiene la primera visita de Moroni y unos meses después Alvin muere. Ya en José Smith Historia aprendimos un poquito de las implicaciones espirituales y emocionales que eso tuvo en la familia, pero no hemos estudiado realmente las implicaciones o consecuencias socioeconómicas. Y eso es justamente la clave para entender la relación que tuvieron con los Knight. Entonces vamos a remontarnos al tiempo en el que tiene poco que José Smith vio su visión, tuvo el encuentro con Moroni, tiene algunos meses más bien 1 año de que Alvin murió. Y entonces Bushman nos cuenta lo siguiente. El año después de la muerte de Alvin hubo un revivimiento espiritual en Palmira y sus alrededores. Incluso José Smith padre asistió a 2 o 3 reuniones antes de rehusarse a ir de nuevo. Pero José Smith hijo simplemente se abstuvo del asunto. Él le dijo a su mamá que podía aprender más en el bosque leyendo la Biblia que yendo a cualquier reunión. Él vio demasiada codicia entre los supuestos cristianos como para sentirse cómodo en una iglesia. Estás siendo engañada por ellos, le dijo a su mamá, y tú no conoces la iniquidad de sus corazones. Entonces, aquí lo interesante, vuelve a haber una agitación en cuanto a la religión, como la que ya nos había contado José Smith que hubo cuando él tuvo la primera visión, pero en este caso parece ser bastante diferente en la familia, al menos en el caso de José, él dice, no,
me abstengo totalmente de ir a cualquier reunión religiosa en este tiempo. Él dice, yo ya conozco los corazones de esas personas, no me parece que están llenos de codicia y de iniquidad, y creo que yo podría aprender más yo solo leyendo la Biblia en el bosque que asistiendo a sus reuniones. Y aunque podría ser algo fuerte la declaración de José Smith aquí a sus tal vez 17, 18 años, hay una lección interesante ahí, me gusta mucho. Él se da cuenta en este punto de su vida lo importante del estudio personal, todo lo que un estudio personal puede darle a una persona, más allá de cualquier clase o cualquier reunión a la que pueda asistir. Aquí vemos el valor de un buen estudio personal y de lo que puede darnos. Y yo puedo aquí testificar de ello. El Espíritu nos enseña al buscar la verdad en las Escrituras. Bueno, las siguientes cosas no las voy a leer del libro porque me atrabo un poco mientras estoy intentando traducir y explicar al mismo tiempo. Entonces lo voy a seguir leyendo aquí, que es la parte que yo traduje, que pueden ustedes descargar, imprimir o leer, ¿vale? En ese momento, las cuestiones religiosas dieron el paso a asuntos temporales. La muerte de Alvin redujo severamente el poder adquisitivo de la familia. El trabajo de la nueva granja se había completado a finales de 1824 y tenía que pagarse además el oneroso pago anual del contrato. Mientras el agente de terrenos de los Everson no estuvo en escena, los Smiths habían desviado el dinero del terreno a la construcción de la casa. Ahora tenían al menos 2 pagos del terreno que hacer y no había ningún Alvin para ayudarles. Entonces, aquí ellos cuando llegan a Palmira, varios años antes, ellos compran un terreno de 100 hectáreas, pero lo hacen en algo pues que hoy llamaríamos hipoteca, lo van pagando, sí, es tuyo, es tu propiedad, pero lo vas pagando, ¿no? Y entonces lo que pasa es que ellos también empiezan a construir una casa en ese terreno, pero para cuando Alvin muere, el terreno, la casa ya se había construido, no le estaban acabando de pagar y todavía se estaban atrasando en los pagos de la casa, del terreno, perdón. Y aquí es algo interesante, que el agente que pasaba a cobrarles lo del terreno de repente desaparece, y entonces lo que empiezan a hacer es decir, bueno, si la gente no nos va a estar cobrando lo del terreno, pues entonces lo ponemos en la casa. Y entonces empezaron a desviar esos fondos que debieron, bueno, no sé, no voy a meterme en su vida, tal vez debieron haber ahorrado ahí, pero lo empezaron a pagar para la construcción de la casa. Y cuando llega este punto en la historia, pues bueno, no tenían la casa pagada, no tenían dinero para pagar el adeudo del terreno ni los pagos siguientes, y aparte Alvin no estaba, no estaba. Alvin era el hermano mayor, él era el que ponía mucho de la mano de obra para ayudar a la granja, y ahora ya no estaba. Entonces los Smiths estaban tanto endeudados con la casa como con el terreno, y ahora uno de sus mayores pilares de ayuda económica simplemente se había ido. Entonces estaba en una situación bastante complicada. ¿Cómo reacciona la familia Smith en ese momento? Para levantar dinero, José, hijo, y Hiram exploraron el campo buscando trabajo. En octubre de 1825, José y su papá tomaron trabajos en Pensilvania, excavando para Josiah Stowell padre, quien creía que una mina de plata española estaba enterrada cerca de Harmony, Pensilvania, justo por el sur de la frontera de Nueva York y Pensilvania. Aproximadamente en el mismo tiempo, la familia determinó pedir prestado en base a la cosecha del siguiente año. Algún tiempo después de noviembre 17, cuando José volvió de su expedición y de su trabajo de excavación, Stowell, quien vivía a 3 millas al sur de la villa de South Bainbridge, y Joseph Knight, padre, de Colesville, visitaron Palmira buscando trigo y harina, como probablemente lo habían estado haciendo algunos años atrás. Stowell y Knight acordaron prestarle dinero a los Smith con la cosecha del próximo año como garantía. Entonces, en este punto José Smith toma un trabajo con Josiah Stowell. Es lo que pasa, o sea, están en esta crisis, no está Alvin, deben dinero. Entonces José Smith sale a buscar trabajo, encuentra un trabajo con su papá, y entonces adquieren dinero por ahí. Y después de un tiempo de que ellos regresan de ese trabajo, este hombre que los contrató, que es Josiah Stowell, viene a Palmira junto con alguien más llamado Joseph Knight, que es la persona que va a ser el centro de nuestro estudio de este video. Y entonces ellos deciden prestarle dinero a los Smith con la garantía de recuperarlo en la siguiente cosecha, ¿no? Los Smith necesitaban cada centavo que pudieran reunir. Y aquí viene la parte complicada, porque esto todavía no se pone tan denso.
Russell Stoddard, el carpintero que había terminado la casa, había demandado a los Smiths por los pagos en febrero de 1825, una cuestión que no se resolvió sino hasta abril del año siguiente. Es decir, el cuate estuvo sin que le pagaran por un año, ¿no? Mientras tanto, el nuevo agente de los Everson, recuerdan que acabábamos de ver que la familia Smith, como no venían a cobrarles los del terreno, pues empezaban a ponerlo en lo de la casa, en la construcción. Pero ahora regresa un nuevo agente llamado John Greenwood y estaba cancelando las hipotecas de los ocupantes que estuvieran muy atrasados con sus pagos. Entonces aquí viene un poquito más de presión, porque no solo tiene solo velo esto, tiene la demanda del que construyó la casa, que no le han pagado, pero aparte llega el nuevo agente del terreno y está cobrando, y quien no ha pagado la hipoteca se las cancela y bueno, pues ya te quedas sin terreno, ¿no? Y entonces en eso estaban los Smith. Los Smith probablemente no habían hecho un pago, excepto por el primero que hicieron en 1821. Entonces estamos hablando de unos 4 o 5 años de adeudo del terreno. Y ya, si tú has intentado comprar una casa o has comprado una casa, sabes que atrasarte un año con los pagos es bastante dinero. Ahora imagínate atrasarte 4 o 5 años en pagos. Era muchísimo dinero el que debían los Smith, ¿vale? Como nos cuenta Lucy la historia, Stoddard, el carpintero que hizo lo de la casa, tenía ciertos planes con la propiedad. De hecho, llegó a ofrecerles $1,500 por ella en algún punto. Y es interesante porque de hecho ellos estaban pagando $700 de ese entonces, obviamente, unos $700 por la propiedad, y esta persona le estaba pagando $1,500 por ella. Entonces algo quería por ahí, pero pues quién sabe qué. Bueno, esta es la jugada sucia que a Lucy no le gustó y por supuesto que a ninguno de nosotros nos va a gustar. Bueno, este carpintero va con el agente y lo convence de que José padre y José hijo se estaban empezando a escapar y que Hiram estaba cortando los huertos de azúcar y tirando las cercas. Lucy dice que entonces el agente les dio hasta el 25 de diciembre de 1825 como la fecha límite para pagar. Pero acordémonos, José Smith está regresando de esta expedición en noviembre de este mismo año. Entonces llega José Smith de apenas juntar un poquito de dinero para ver cómo empezaban a pagar las deudas. Y en ese mismo mes, supongo, el dueño, bueno, o el agente que les está cobrando la hipoteca del terreno, le dice, ¿sabes qué? Pues ya tienes un mes para pagarme todo lo que me debes. Imagínate eso. O sea, tienes un mes para pagarme los 5 años que me debes. Es mucho dinero. Dejándoles muy poco tiempo para levantar el dinero. Entonces, ¿con qué alternativa salen los Smith? Como segunda mejor alternativa, los Smith convencieron a un tercero, Lemuel Durfee, un terrateniente cuáquero, que es una religión para quien no sepa, lo convencieron de comprar la granja y permitirles rentar y que él se beneficiara a largo plazo con los arreglos y las mejoras que ellos le hicieran a la casa. Y aquí es donde esta es una parte que ya hemos visto de la historia. No sé si recuerdas por ahí que vimos que cuando Oliver Cowdery se estaba quedando con los Smith, llegó un momento en que Lucy le dijo, ¿sabes qué? Tienes que irte porque nos tenemos que ir a la otra casa, a la cabaña. Bueno, esto es justamente lo que había pasado. Ellos estaban comprando su propiedad, pero al final ya no pudieron pagarla y entonces pues le dijeron a alguien, ¿sabes qué? Te la vendemos, te pasamos la hipoteca y nosotros te vamos pagando renta. Y él dijo, vale, pues vamos a un acuerdo de 4 o 5 años y así se mantuvieron ellos en la casa, pero ya cuando pasaron, estamos hablando de 1825, ya cuando llegó 1829, cuando Oliver Cowdery estaba quedándose ahí, pues el contrato se había acabado y ellos tenían que mudarse de vuelta. Este es el antecedente histórico. Pero bueno, aquí podemos ver cómo les jugaron. No quiero decir chueco, pero pues el carpintero fue un poquito mala onda al ahí meter su cizaña con el agente del terreno para que pues él les presionara y lo sacara. Pero bueno, entonces, ¿qué pasa? La pérdida de la granja en 1835 hirió a Lucy más que la venta de su propiedad en Tonbridge en 1803. Entonces éramos jóvenes, y aquí es el apremio que tenían los Smith. Dice Lucy, entonces éramos jóvenes y al hacer algo de esfuerzo podríamos mejorar nuestras circunstancias. Eso cuando perdieron un terreno 20 años antes. En 1825 Lucy tenía 50 y José Smith padre 54 y ambos estaban cansados de los labores de su vida. Ellos ya no tenían la ayuda de Alvin
de Alvin y Hiram y José ya estaban acercándose a la edad del matrimonio. El momento en el que el esfuerzo conjunto de los padres y los hijos podrían levantar dinero para comprar una granja simplemente ya se había acabado. Estaban condenados a revertir la tenencia y cuando la edad adulta los alcanzara vivirían como invitados en la casa de uno de sus hijos. Y bueno, este era el rollo. Su labor de vida era asegurarse que eso no pasara y justamente estaban enfrentando el momento en que eso fracasara. Entonces Durfee les permite a José y a Lucy trabajar la granja hasta 1829, que es cuando Oliver Cowdery lo corren, cuando con 5 de los hijos ya tuvieron que regresarse, ¿no? Ok. Aquí es donde ya la relación de José Smith y Joseph Knight llega a forjarse, porque lo que pasa en ese momento es que, ok, ya no tenían que pagar la hipoteca porque ya la vendieron a alguien más, pero de todas maneras le tenemos que estar pagando renta, es decir, ok, los años adeudados ya no los tenemos, lo cual era un alivio, ¿no? Imagínate, de repente te quitan 5 años de deuda de la casa, pues por supuesto que es un alivio, pero de todas maneras tenían que seguir pagando la renta a esta otra persona. Entonces lo que pasa es que aquí ya me perdí un poquito. Ok, entonces José Smith sale a buscar trabajo por otros lados otra vez. Entonces él va de vuelta a donde ya había estado, unas 140 millas al sur de Palmyra, donde había estado trabajando para la granja de Stowell. Bueno, había estado buscando los tesoros que Stowell le pidió, pero ahora regresa en un plan más de trabajo más normal, ¿no? Sin piedras videntes ni nada de esto. Stowell en ese tiempo tenía unos 56 años, tenía unos cientos de hectáreas de árboles y se dedicaba pues a toda esa parte de trabajar la madera. Por la experiencia de José que había tenido al trabajar en su propia granja con su familia, pues para Stowell fue genial que él estuviera por ahí. Y ahí es la parte, cuando José Smith no está trabajando con Stowell durante el año 1826, él es empleado por Joseph Knight. Y ahí es donde empieza la amistad más profunda entre José y Joseph Knight. Joseph Knight tenía algunas máquinas de cardadura y un molino de molienda, aparte de varias granjas. Y cuando empieza a trabajar con él, rumbo a finales del año, por ahí de noviembre, José Smith le cuenta a Joseph Knight y a su hijo sobre la visión que tuvo de Moroni. Pero aquí quiero aclarar que Joseph Knight llegó a decir, y aquí lo tengo, Joseph Knight dijo que la mano de José Smith era de las mejores manos que jamás... No es cierto, no de las mejores, la mejor mano que jamás contrató. O sea, Joseph Knight queda muy satisfecho con el trabajo de José, pero aparte José le comparte ya en confianza, porque esto dicen los registros que lo hizo bastante como privado. Solo se lo compartió a Joseph Knight, padre, y Joseph Knight, hijo. Y entonces él les comparte su visión, lo que había pasado, Moroni y todas esas cosas, y ellos le creen. Y ahí es donde empieza ya no solo la asociación, no sé cómo se dice, pero bueno, no solo la relación laboral entre ellos dos, sino también la espiritual. Ahora, esto no fue todo lo que involucró a Joseph Knight y a José Smith juntos, porque lo que pasa después es que José Smith en ese tiempo estaba cortejando a Emma Smith. Y bueno, por ahí el libro de aquí, de Revelaciones en Contexto, trae ahí una cita que dice que Joseph Knight le presta dinero a José Smith cuando está en la traducción, y de hecho por ahí el hijo vende parte de su propiedad para poderle dar dinero y un carro y caballo a José Smith. Pero yo lo encuentro un poquito contradictorio con un artículo que yo encontré en la Ensign de 1989 y que me pareció muy interesante. Porque aquí dice que José Smith estaba cortejando a Emma y entonces Joseph Knight padre lo ayuda. Siempre tenemos esos hermanos adultos que ayudan a los Haas a conseguir lo que solos no podrían, ¿verdad? Bueno, Joseph Knight dijo, le di dinero y le proporcioné un caballo y un trineo para ir a ver a su chica. Emma y José se casaron poco después de eso, en el 18 de enero de 1827, y se mudaron a la casa de Palmyra con sus papás. Ahora, Joseph Knight también estuvo en momentos importantes de la vida de José, no solo apoyándolo con su matrimonio, sino también cuando José Smith va por las planchas. Ese día Joseph Knight vino a visitar a la familia Smith junto con Stowell. Acuérdense, Joseph Knight es más bien, Stowell es el que contrata a José Smith para buscar el tesoro, y
Joseph Knight es un conocido de él que finalmente empiezan a asociarse como en negocio con los Smith, pero después ya en una parte más religiosa. Entonces, en este momento, la noche en la que José Smith iba a ir a buscar las planchas, ya cuando se las iban a dar, Joseph Knight y Josiah Stowell los visitan a los Smith. Y de hecho, José Smith, vamos, se toma prestado, medio se roba el carro y el caballo de Joseph Knight. Y digo se lo roba porque al día siguiente Joseph Knight amanece y dice, oye, no está mi carro, y empieza a buscarlo, y la mamá de José Smith ya lo tranquiliza, ¿no? Y ya después llega José Smith con el carro y todo tranquilo. Pero sí, José Smith se lo llevó así, como sin pedirlo prestado. Pero fue en el auto, o bueno, en el carromato y en el caballo de Joseph Knight en el que José Smith obtiene las planchas. Entonces, Joseph Knight estuvo presente en muchos de los momentos más importantes de la restauración. Finalmente, bueno, avanza un poquito el tiempo y cuando José Smith y Emma empiezan a trabajar empiezan a trabajar en la traducción, que se habían mudado a la casa de los papás de Emma, José vio que era imposible ganarse la vida y traducir las planchas al mismo tiempo. No le daba tiempo de ver si aplicaba las cosas de la granja o se metía más a la traducción. Y entonces Joseph Knight apoya a José Smith y a Emma Smith y le da algunas cosas de la tienda, un par de zapatos y $3, que en ese tiempo serán como unos 70 o unos $80, que nadie te los va a despreciar, ¿verdad? Unos días más tarde también Knight vuelve a visitar a la pareja y les da un poco de dinero para comprar papel para seguir traduciendo. Joseph Knight, hijo, recordó que antes de que llegara Cowdery con los Smith, o sea, con José Smith a traducir, papá y yo, dice él, fuimos a verlo y le llevamos algunas cosas para subsistir. Entonces, leyendo de este artículo que ya les digo yo se llama La familia Knight, siempre fieles al profeta, de la Ensign de 1989, este artículo nos enseña que Joseph Knight no solo estuvo presente cuando las planchas, no solo estuvo ahí para un poquito de rollos económicos, estuvo como un apoyo constante en cada momento a través del camino cuando José Smith tuvo dificultades. Y me gustaría leer un relato más, nada más, de cuando José Smith y Oliver Cowdery ya están juntos, porque esto es antes. Estamos viendo la ayuda que Joseph Knight le proporcionó a José Smith antes de que Oliver llegara. Una vez que Oliver llega, pasa lo siguiente. En el transcurso de la obra, estoy leyendo de Nuestro Legado, página 9, en el transcurso de la obra, José y Oliver se dieron cuenta de que debido a su dedicación a la traducción del registro, se habían quedado sin comida y sin dinero. Carecían incluso de los materiales necesarios para escribir. Al darse cuenta de la situación, al parecer José y Oliver le informan a Joseph Knight padre, y entonces él decide ayudarles. Él describió la naturaleza de su ayuda tan oportuna. Compré un barril de pescado y algo de papel rallado para escribir. Compré 9 o 10 canastos de grano y 5 o 6 de papas. Después de esto, él fue a ver a los dos hombres a Harmony y relató que José Smith y Oliver habían partido a buscar un lugar donde pudieran trabajar a cambio de provisiones, pero no encontraron ninguno. Regresaron a casa y me encontraron a mí con provisiones, y se pusieron muy contentos porque ya no tenían. Entonces se pusieron a trabajar y tuvieron suficientes provisiones que les duraron hasta terminar la traducción. Entonces, Joseph Knight estaba ahí apoyando la restauración en todo momento. Hay personas, y yo no estoy en desacuerdo con esto, hay personas que dicen que la familia Knight es la segunda familia de la restauración, porque es la segunda familia después de los mismos Smith que apoyó a José Smith. Y de hecho hasta cierto punto dicen que tal vez incluso un poquito más fieles como familia, porque por ahí José Smith tuvo un hermano que pues no fue creyente de él, no creía que él fuera profeta y pues no se bautizó, pero los Knight sí. Y los Knight adquieren tanta fidelidad en la iglesia que nunca se van de la iglesia. Y a pesar de que los 8 testigos, los 3 testigos, incluso algunos apóstoles llegan a alejarse de la iglesia, apostatar y a veces ponerse hasta en contra de José Smith, los Knight no. Los Knight pasan súper bien, bueno, no súper bien, pero superan las crisis que ya hemos hablado en algunos otros videos y también muchas otras crisis que vamos a ver más adelante. Los Knight se vuelven una familia súper firme y fiel al profeta y al evangelio.
Cuando varios años más adelante José Smith está reflexionando por ahí de los 1842, él está reflexionando sobre las personas que han estado junto a él durante todo el tiempo. Y él habla acerca de Joseph Knight padre, y él habla de que es un hombre honrado, es un hombre de Dios, es un hombre con diligencia y todos estos atributos, pero al final dice algo genial. Él dice, él es mi amigo. Joseph Knight estuvo ahí para José Smith. Cuando su familia estuvo en crisis económica y no tenían cómo pagar la casa, Joseph Knight le dio trabajo a José Smith. Cuando José Smith andaba ya sabes, en la parte del cortejo buscando a su chica, como dice aquí, Joseph Knight estuvo ahí para ayudarle a buscar a su pareja. En los primeros días de casado, cuando José Smith dijo, a ver, o traduzco o le doy de comer a Emma y a mi familia, Joseph Knight estuvo ahí. Cuando no tenían papel, Joseph Knight estuvo ahí. Cuando Oliver Cowdery y José Smith se quedan sin comida, sin provisiones, sin nada y salen a buscar trabajo porque de plano ya no tenían nada, Joseph Knight está ahí y les da todo lo necesario para que acaben la traducción. No tuvieron que volver a salir a buscar comida, provisiones, papel, nada. Joseph Knight estaba ahí constantemente proveyendo lo necesario para la traducción. De hecho, José Smith llega a decir de Joseph Knight que su nombre nunca debería ser olvidado mientras haya gente fiel en Sion. Y me encanta que tú y yo podemos ser parte del cumplimiento de esa profecía, si podemos decirlo así, porque estamos recordando a este, llamémoslo, héroe de la restauración, por medio de quien se proveyó los medios necesarios para la traducción del Libro de Mormón. Sin Joseph Knight y la ayuda que le dio al profeta, el Libro de Mormón se hubiera tardado muchísimo más en traducirse. Entonces, una vez que ya entendimos quién fue Joseph Knight un poquito, cómo llega a la casa, a la familia Smith, cómo es que se relaciona y cómo es que realmente fue una persona que apoyó muchísimo a esta familia, ahora sí llegamos a entender Doctrina y Convenios 9 en su contexto. Después de todas estas ayudas, después de ya llevarles esta comida y todo esto a Oliver Cowdery, pues Joseph Knight dice, oye, pues bueno, o sea, yo ya te he ayudado, ya cuando me lo has pedido, yo te lo he ayudado, porque muchas veces tenía que ver José Smith yendo a decir, oye, ¿sabes qué? Pues ando un poquito quebrado, necesito ayuda, ¿podrías ayudarme? Y Joseph Knight le da la ayuda. Pero en este caso Joseph Knight dice, ok, ya te he ayudado cuando me lo has pedido, ahora quiero yo saber qué más necesita el Señor de mí. Ya te ayudé a ti, quiero saber qué necesita el Señor de mí. Eso es Doctrina y Convenios 9. Y ahora, no vamos a entrar mucho a detalle porque tiene mucho que ver con las revelaciones que justamente ya... Doctrina y Convenios 9, ¿qué estoy diciendo? Doctrina y Convenios 12, discúlpenme ustedes. Tiene mucho de lo parecido con la revelación que se le dio a Oliver Cowdery y a Hyrum, pero esto, recordemos, tiene que ver con el estándar del Señor. ¿Por qué? Porque vamos, en este tiempo, supongamos, si yo le voy a pedir a mi líder, oye, ¿en qué te puedo ayudar? Vamos, ahorita hay muchas cosas en la iglesia para ayudar, pero en ese tiempo no era que le dijeran, ¿sabes qué? Pues organízame el campamento de hombres jóvenes o ponme a hacer los letreritos para la actividad de sociedad de socorro, o yo qué sé, no, o sea, eso no existía en ese tiempo. Lo que no había era miembros, entonces tenía que haber miembros y por eso las primeras revelaciones todas son muy así, en ese sentido de, ¿sabes qué? Pues el campo está blanco ya para la siega y vamos a empezar la cosecha. Lo que sí me gustaría simplemente dar como análisis sería del versículo 9. El versículo 9 termina diciendo, escucha con tu poder y entonces eres llamado. La palabra poder en esa parte de las escrituras, si nosotros vamos aquí a la versión en inglés, que es el idioma en que se dio la revelación, lo que dice el versículo es give heed with your might. La palabra poder viene de la palabra might en el inglés, pero lo interesante es que si tú te vas en la misma Doctrina y Convenios, te vas a la sección 4, que ya hemos visto cuando dice que le sirváis con todo vuestro corazón, alma, mente y fuerza, ahí también está la palabra might, pero en este caso se tradujo como alma, todo vuestro corazón, alma, ahí la palabra es might. Y entonces vemos que la palabra might tiene diferentes connotaciones. Por un lado se ha traducido como poder, por otro lado se ha traducido como alma. Y hay momentos en los que yo he visto que se traduce como fuerza. Y entonces vemos que al entender un poquito esta palabra, o al ver un poquito más de sus connotaciones, vemos un poquito más de lo que el Señor le estaba diciendo a Joseph Knight que hiciera. A mí me agrada que este es un llamamiento.
que diga que es un mandamiento, porque no le dice, pues a ver si escuchas, no, le dice escucha con tu poder, o podríamos decir con tu fuerza, o con tu alma, y entonces eres llamado. Me encanta porque nunca, o bueno, que yo recuerde, no recuerdo yo una escritura donde el Señor alguna vez haya dicho, escucha mi palabra con tu alma. Y se me hace súper bello porque might en otras ocasiones es así traducido, aunque no estoy del todo de acuerdo con esa traducción, debo aclarar también para los que sepan inglés o español, pero me llama la atención que podríamos darle una connotación así, con todo nuestro poder o fuerza, como nos invita a hacerlo Doctrina y Convenios 4, que usa exactamente la misma palabra. Ahora, algo que me gustaría hablar es el resultado de esta revelación. Ya habíamos visto que la revelación, la primera revelación misional que se da, que es Doctrina y Convenios 4, se le da al papá de José Smith y pasa algo fascinante porque después ya llega Oliver Cowdery, él le predica a Oliver Cowdery y ¡pum! Tenemos un superhéroe de la restauración, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con Joseph Knight? Joseph Knight también toma en serio esta revelación y regresa a casa y empieza a trabajar en ello. Durante el tiempo anterior de la traducción, Joseph Knight ya había llevado a su esposa no creyente a platicar con José y la esposa empezó a creer después de que tuvo esta conversación con José Smith. Pero después, cuando se le da esta revelación, Joseph Knight regresa a casa y empieza no solo a predicar en su casa, sino también a sus familiares fuera de casa. Vamos, primos, si tenemos por ahí, ¿cómo se llaman? Yernos, nueras, él empieza a predicar a todos. Joseph Knight y ninguno de los Knights, creo que uno, no me acuerdo ahorita, pero por lo menos Joseph Knight tengo entendido que no forman parte, la familia Knight no forma parte como los Widmer y otros de los 3 o los 8 testigos, porque estaban en la casa de los Widmer, que lo vamos a ver más adelante. Pero lo que sí pasa con los Knight es que para el día que se organiza la iglesia en 1830, un tercio de las personas que estaban en esa reunión, es decir, 20 de las 60 personas que estaban en esa reunión, eran familiares de Knight, que habían viajado desde Colesville hasta la casa de los Widmer para estar en la reunión. 20 personas. Solo ponte en el contexto de José Smith en el sentido de, sabes, tienes que empezar la iglesia, a ver, aquí está mi familia que sí cree en mí, aquí están los Widmer que sí creen, aquí está Oliver Cowdery, Martin Harris, su esposa no cree, ¿a quién más invito? Y entonces llega Joseph Knight, le dan esta revelación, siempre apoyando al profeta, le dan esta revelación y entonces va y encuentra 20, 30 personas para unir a la iglesia. Es genial porque unos meses después de iniciarse la iglesia van a ser de hecho bautismos a Colesville y es donde se bautiza M. Smith, casi toda la familia Knight con otras personas, o sea, son 11 personas. O sea, creo que es el sueño dorado de cualquier misionero llegar, imagínate. O sea, José Smith llegó allá con los Knight y Joseph Knight le dice, bueno, pues ya estamos nosotros 11 listos para el bautismo, ¿no? Y entonces es padrísimo porque Joseph Knight se vuelve en este tal vez primer miembro misionero ejemplar que todo misionero le encantaría tener en su barrio, ¿no? O sea, le encantaría al misionero llegar y que hubiera un miembro que dijera, Elder, qué bueno que ya llegó, aquí ya hay 10 amigos míos que se quieren bautizar, ¿no? Joseph Knight se vuelve ese primer gran miembro misionero, aunque todavía no estaba bautizado, pero se vuelve esa persona que ya tenía un testimonio, que ya creía y empieza a compartirlo con los demás. Joseph Knight tiene un impacto muy importante porque él le da esa fortaleza. Algunos dicen que Colesville fue de las primeras ramas, si no es que la primera rama de la iglesia, y Joseph Knight se vuelve presidente de esa rama con el tiempo. Entonces, Joseph Knight logra tener un impacto muy grande para darle esa tracción inicial a la iglesia, que vamos a ir viendo. Esta es la primera revelación a Joseph Knight, vamos a ir viendo otras que tuvo, pero esta le da este empuje para empezar la obra, se toma en serio la revelación y va toda su casa, así como el relato de no sé quién era, el rey Lamoni, creo, ¿no? Que se despierta y ya empieza a predicarle a todos. Así, Joseph Knight es como el rey Lamoni de José Smith, porque él de verdad trajo muchos conversos a la iglesia y le dio esa fuerza al inicio. Ese fue Joseph Knight. Ahora, ya que vimos qué fue la revelación de Joseph Knight, vamos a pasar a Doctrina y Convenios 13. Doctrina y Convenios 13 no tiene mucho contexto que yo pueda explicar. Lo que podemos sí decir es que pues es el momento en el que Oliver Cowdery y José Smith van a buscar el sacerdocio. Bueno, no van a buscarlo, van a preguntar sobre el bautismo y en eso se les aparece Juan el Bautista. No sé tú, pero yo me pongo a pensar un poquito en la magnitud de este evento. Estás hablando que por más de 1000 años
más de 1000 años, este sacerdocio no había estado sobre la tierra. Y entonces viene una restauración de él, y me parece que las palabras debían de ser, vamos, era un momento importante en la historia de toda la humanidad. Era la dispensación del cumplimiento de los tiempos, habían pasado 1000 años sin el sacerdocio, y aquí estaba este momento tan esperado por muchas personas, la autoridad para bautizar una vez más en la tierra. Y aunque solo es un versículo, ¿qué versículo? Tenemos mucho que aprender de él. Vamos a leer. Sobre vosotros mis consiervos, en el nombre del Mesías, confiero el sacerdocio de Aarón, el cual tiene las llaves del ministerio de ángeles, y del evangelio de arrepentimiento, y del bautismo por inmersión para la remisión de pecados. Y este sacerdocio nunca más será quitado de la tierra, hasta que los hijos de Leví de nuevo ofrezcan al Señor un sacrificio en rectitud. Un buen de cosas. Empecemos por el principio. El sacerdocio de Aarón, el cual tiene las llaves del ministerio de ángeles. Bueno, se mencionan varias llaves aquí. Vamos a empezar por las del ministerio de ángeles. Cuando yo era un hombre joven, fui a un campamento de hombres jóvenes de Estaca, y recuerdo que uno de los obispos le tocó dar una pequeña charla, y en medio de la charla leyó esta escritura porque era un campamento de conmemoración de la restauración del sacerdocio de Aarón. Y en este momento él lee esta escritura y les dice a todos los jóvenes: a ver, jóvenes, por favor, levante la mano quien ha recibido la ministración de ángeles. Y pues, no sé, como que todos nos quedamos, ¿ahora? ¿En serio? ¿Alguien aquí ha recibido ángeles en su casa? Y el hermano, el obispo que estaba dando la charla, levanta la mano, ¿no? Y nos voltea a ver a todos como muy animado, no sé, muy sonriente. Y yo en mi mente dije, no, él está haciendo trampa, él no está hablando de un ángel así que brilla, él está hablando de que alguien, un ser humano le ha instruido, pero que le considera un ángel en su vida, ¿no? Entonces yo dije, pues yo también levanto la mano, y pues ya de repente varios empezaron a levantar las manos, y quienes no le habían entendido todavía estaban como bien impactados, como, ¿de dónde he estado yo todo este tiempo que no me ha venido a visitar un ángel a mi cuarto como José Smith? Bueno, el chiste es que pues ya el hermano les dijo, bueno, pues es que yo he recibido instrucción de mi presidente de Estaca, de tal persona, de los profetas, y esa es parte de la administración de ángeles. Bueno, aquí yo quiero plantear la pregunta. Sí, no, habla de ángeles, habla de ángeles aquí en la tierra porque el obispo te instruye. ¿De qué habla esto? Vamos a empezar pensando en la definición. Es importante que cuando empecemos un estudio tengamos muy claro la definición de las palabras. En este caso queremos saber, bueno, ministerio es servicio, instrucción, amor, apoyo, todas estas cosas que hemos aprendido desde que el presidente Nelson nos invitó a ministrar. Pero, ¿qué quiere decir que sea un ministerio de ángeles? ¿Cómo es la administración de ángeles? Que eso suena muy bonito para un tema de capacitación de hermanos y hermanas ministrantes, ¿verdad? Ministración de ángeles. Pero bueno, si nosotros vamos a la guía de estudio de las escrituras, en la palabra ángel dice que hay dos clases de seres celestiales llamados ángeles. Por un lado están los que no tienen un cuerpo, ya sea que no hayan venido a la tierra o que ya hayan fallecido, y por otro lado están los ángeles que tienen cuerpo, que son los seres resucitados. Entonces, en ese sentido, pues ni tú ni yo, bueno, no sé si alguien más aparte de los mortales está viendo este video, pero si somos mortales, ni tú ni yo somos ángeles en esta definición. Pero aquí la cosa es que dice que hay seres celestiales a los que se les llama ángeles. No dice que todos los ángeles son seres celestiales. No sé si cachas ahí la parte de la lógica. Hay dos clases de seres celestiales llamados ángeles, pero no te dice que todos los ángeles son seres celestiales únicamente. Entonces se pone más interesante. Por otro lado, también puedes llegar a encontrar un poquito la definición. Por ejemplo, Douglas D. Holmes en la conferencia de abril de 2018 dio un mensaje que vamos a leer un poquito más ahorita, pero él llegó a decir: los ángeles son seres celestiales que comunican el mensaje de Dios. Entonces ahí decimos, a ver, los ángeles, entonces sí nos referimos solo a la gente, o por lo menos esto nos deja entender el hermano Holmes, ¿no? Los ángeles son seres celestiales que traen mensajes de Dios. Entonces sí, cuando hablamos de ministerio de ángeles, ¿estamos hablando de que se me aparezca un ángel? Bueno, ahí tenemos que recordar que, bueno, últimamente hemos escuchado mucho que los ángeles no solo vienen del otro lado del velo. Y eso viene mucho a raíz de un discurso que dio por ahí Elder Holland, que hablaba que hay gente tan bondadosa en esta tierra que la única manera de describirlos es diciendo angelical, ¿no? Pero ahí vamos más por los atributos de de cómo trabaja un ángel y cómo es, ¿no? Pero bueno, mucha vuelta y poca explicación.
Mira, me salió muy bien esta frase. Vamos a ver qué han dicho los profetas al respecto. Esto también se los voy a dejar en las hojas que les estoy poniendo ahí, ¿vale? ¿Cuáles son estas funciones del sacerdocio restauró, Juan el Bautista en la tierra? Estoy leyendo de un discurso llamado El sacerdocio arónico que dio el presidente Hinckley en la conferencia de abril de 1988, ¿vale? Él dijo que este sacerdocio de Aarón tiene las llaves del ministerio de ángeles. Es extraordinario tener el derecho del ministerio de ángeles. Cuando el presidente Wilford Woodruff era presidente de la iglesia, era un hombre ya anciano, y les dijo a los jóvenes de la iglesia: quisiera recalcar el hecho de que no hay ninguna diferencia entre ser un hombre presbítero o un apóstol, mientras magnifiques tu llamamiento. Un presbítero tiene las llaves del ministerio de ángeles. Nunca en mi vida, siendo apóstol, ni siendo 70, ni siendo elder, he tenido más protección del Señor que cuando tenía el oficio de presbítero. Qué interesante. Aquí está el presidente Wilford Woodruff cuando era el profeta de la iglesia y dice que nunca en su vida, ni como apóstol, ni como 70, ni como elder, ha tenido más protección del Señor que cuando era presbítero. Qué interesante. Y él lo asocia a la parte de la administración de ángeles o el ministerio de ángeles. El presidente Gordon B. Hinckley termina: piensen en eso, mis queridos hermanos jóvenes. Este sacerdocio que ustedes poseen lleva consigo la llave del ministerio de ángeles. Eso significa, a como yo lo interpreto, que si vives digno del sacerdocio, tienes el derecho de recibir y disfrutar del mismo poder de seres celestiales para guiarte, protegerte y bendecirte. Entonces, de acuerdo a lo que el presidente Hinckley nos está diciendo aquí, dice que el ministerio de ángeles se refiere al derecho de recibir, disfrutar el mismísimo poder de seres celestiales para guiarte, protegerte y bendecirte. Pero aquí hay una pequeña cosa. Por aquí llegó a decir, a como yo lo interpreto. Encontré otro discurso, otro mensaje del presidente Hinckley. ¿Cuándo fue? Un año después de esto, en la revista Tambuli. ¿Tambuli o Tambuli? No sé cómo se pronuncia. No sé si ustedes sabían, pero yo me acabo de enterar que antes de llamarse Liaona se llamaba Tambuli. Yo jamás me lo imaginé. Pero bueno, en la Tambuli de 1989, qué bueno que le cambiaron el nombre. En la Liaona de mayo de 1989, el presidente Hinckley dijo lo siguiente: todo joven que posee el sacerdocio de Aarón tiene el derecho al ministerio de ángeles si él vive digno de ello. Eso significa que él puede invocar poder divino para la protección, guía, consuelo y fortaleza. Creo que Juan no estaba usando palabras ociosas cuando habló del ministerio de ángeles. Creo que él estaba confiriendo un recurso de valor inestimable para que estuviera disponible a aquellos que poseyeran el sacerdocio, siempre que lo buscaran y vivieran para él. Cuando yo era un hombre joven, tenía yo 17 años, recuerdo una vez, mi mamá tenía dolores en la rodilla por cuestiones del clutch y escaleras y cosas así, y ella le dolía bastante seguido la rodilla. Y en ese tiempo ella era presidenta de Mujeres Jóvenes. Yo no me acuerdo si era un diácono, creo que sí era un diácono, tenía 17 creo. Un diácono, perdón, escúchenme, un presbítero. Y entonces, una noche ella estaba bastante cansada. Vamos, llamamiento, hijos, vida, trabajo, todo. Y creo que aparte en ese tiempo también era administradora aquí de los edificios. Entonces era toda una locura su vida. Pero yo recuerdo que esa noche la acompañé a acostarse y ella estaba pues quejándose del dolor de la rodilla. Y entonces solo vino una impresión a mí. Y les digo esto en confianza con ustedes. Vino una impresión a mí de que pusiera las manos sobre su rodilla e hiciera una oración por ella. Y yo en ese tiempo sabía que se daban esas bendiciones del sacerdocio, pero vamos, somos conversos. Yo nunca había visto eso. Yo no sabía cómo se daba una bendición. Yo no sabía quién podía o no dar una bendición. Yo no tenía idea de nada de eso. Yo leía mucho las escrituras, vamos, el libro de Mormón, pero no tenía idea de cómo se administraban cosas en la iglesia. Pero lo único que sentí fue: pon las manos, o sea, yo sentí ese impulso de hacerlo. Entonces puse una mano, yo estaba arrodillado junto a su cama, puse una mano sobre su rodilla
Y hice una oración en silencio en mi corazón y dije, Padre, ella ha trabajado duro y ha puesto mucho de su parte. Perdón. Por favor, bendícela para que su rodilla se sienta bien y ella pueda continuar su vida feliz y con la alegría que siempre tiene y sirviendo con gusto como siempre lo hace. Creo que nunca le he compartido, de hecho, ni siquiera a ella lo que oré ese día. Y sentí ese poder, si podemos llamarlo así, en mí. Yo repito, no entendía nada. Al día siguiente, mientras regresábamos de la escuela, ella me dijo, oye, Braulio, tú me diste una bendición. Y yo dije, no sé, tal vez porque yo no sabía que era una bendición, yo no sabía si había hecho apostasía, yo no sabía nada. Y entonces mi mamá me dijo, sí, porque, bueno, no sé qué hiciste, pero el chiste es que sentí ese calorcito, ese algo en mi rodilla. Y hoy que desperté ya no me ha dolido y todo el día, y he estado súper bien, ¿no? Y, y yo dije, no, pues está bien, qué padre. Y me dijo, gracias, ¿no? Yo no le contesto nunca a nadie porque yo dije, igual y es apostasía y yo hice algo raro, ¿no? Y toda mi vida me he quedado con esa duda. Hasta cierto punto yo dije, bueno, fue una oración de fe y fue contestada y bueno, pero miren, esta semana de estudio fue especial para mí porque me encontré con esta cita del presidente Hinckley que decía que al ser presbítero y tener las llaves del ministerio de ángeles dentro de ese sacerdocio, tú tienes la habilidad de invocar poder divino para la protección, la guía, el consuelo y la fortaleza. Y me encanta que no dice que son para ti. Al menos está abierto al que puede ser para otra persona. Y lo que sé que hice como un joven que no sabía qué hacer con nada de ese tipo de cosas, lo que sí sé que hice fue que invoqué y pedí ese poder de consuelo, de fortaleza, de sanación, si quieres ponerlo así. Y para mí fue una experiencia muy especial. Fue la primera vez que yo tal vez sentía de manera consciente ese poder del sacerdocio, aparte de las ordenanzas de la Santa Cena, pero de bendecir y ver cómo podía ayudar a alguien que yo quería tanto y que quiero tanto. Entonces quería compartirles esto porque es fascinante. Si bien no podía poner las manos encima y decir en el nombre, en el sagrado sacerdocio que poseo y en el nombre de Jesucristo te bendigo sí podía hacer una oración y sí podía invocar estos poderes del cielo, de protección, de ayuda, de alivio, de fortaleza. Qué increíble poder se le da a los jóvenes. Bien, me estoy tardando un poco más. Estoy un poco dudoso de qué debería seguir ahora en este programa, pero bueno, les puse en estas hojas también algo de Wilford Woodruff, porque Wilford Woodruff tiene una experiencia bastante interesante. No voy a abarcar todo porque es bastante extenso lo que les traduje aquí, pero básicamente lo que pasa es que él es llamado a ser misionero, pero va en un compañerismo, su compañero es elder y él es presbítero. Él no va como elder a la misión, él va como presbítero a la misión y cuenta algunas experiencias que tuvo que son interesantes, pero lo que a mí me gustaría explicar aquí, porque de hecho este es el discurso que cita el presidente Hinckley en lo que acabamos de leer. Él dice un poquito más que el presidente Hinckley por lo menos no dijo en su discurso. El presidente Uchtdorf dice que no importa si era apóstol 70, que él se sintió muy protegido cuando era presbítero. Y después dice, el Señor me reveló por visión, por revelación y por el Espíritu Santo muchas cosas que están delante de mí o que están conmigo en este día. Wilford Woodruff, como profeta de la iglesia, dice que muchas cosas de las que él tiene como profeta, de las cosas que él conoce, que él ha experimentado, que Dios le dio por visión, revelación y por el Espíritu, muchas de ellas le fueron reveladas cuando era un presbítero. Entonces vemos la capacidad de conexión que tiene un presbítero con el Salvador, con el Señor, con el Espíritu, con la Trinidad. Una cosa más. Él dice, hablo de esto porque es un principio que ha sido manifestado en la Iglesia de Dios, en esta generación e igual que en otras.
Tuve la administración de ángeles mientras tuve el oficio de presbítero. Tuve visiones y revelaciones. Viajé miles de millas. Bauticé hombres, aunque no pude confirmarlos debido a que no tenía la autoridad para hacerlo. Entonces Wilford Woodruff nos dice, en el tiempo que fue presbítero, tuvo visiones, tuvo revelaciones y tuvo la oportunidad de ser protegido, de recibir mucha guía espiritual y de también bendecir a otros. Entonces vemos que el sacerdocio el ser presbítero, porque yo cuando al menos era presbítero, antes de tal vez esta experiencia que les acabo de contar, que espero que atesoren mucho en sus corazoncitos porque no la cuento mucho, pero antes de esa experiencia yo concebía el sacerdocio como, bueno, me toca llegar y bendecir la Santa Cena, o bueno, me toca llegar y prepararla, o llegar y repartirla, y yo concebía eso. O sea, para mí el sacerdocio de Aarón era, bueno, te toca ver que la Santa Cena se reparte, se prepara y se bendiga. Y para mí era eso. Pero aquí estamos viendo con Wilford Woodruff y el presidente Hinckley que es mucho más que eso, y que tiene un alcance mucho más profundo. Bien, vamos a la siguiente llave del sacerdocio de Aarón. El evangelio de arrepentimiento y del bautismo por la remisión de pecados. ¿Alguna vez habías escuchado de las llaves del evangelio de arrepentimiento? Es interesante, pero si nos ponemos a escudriñar esta escritura encontramos cosas fascinantes. En este discurso que ya les había mencionado, es de antiguamente, ya ahorita ya fue relevado, pero en ese tiempo era parte de la Presidencia General de Hombres Jóvenes. En esta conferencia general de abril de 2018, Douglas D. Holmes, ese es su nombre, dio un discurso fascinante que yo les recomiendo leer esta semana. De verdad, si van a estudiar del sacerdocio arónico, lean ese discurso. De verdad, creo que es mi discurso favorito en cuanto al sacerdocio arónico. El discurso se llama Lo que todo poseedor del sacerdocio arónico tiene que saber. Así se llama el discurso. Lo voy a dejar en la descripción, cualquier cosa. Bueno, en el discurso, es que escuchen esta perla, está increíble. En el discurso, el elder Holmes o el hermano Holmes dijo lo siguiente. El presidente Gordon B. Hinckley enseñó: una cosa es arrepentirte y otra es que se nos perdonen nuestros pecados. El poder para hacer esto posible está en el sacerdocio arónico. Madre mía, escucha eso. Tú te puedes arrepentir y una cosa es que tú te arrepientas de un pecado y otra cosa es que recibas el perdón. ¿Y qué crees? Para que estas cosas sucedan, el poder está en el sacerdocio de Aarón. ¡Qué brutal declaración! ¡Qué increíble! Es que es muy fuerte, es muy fuerte. Las ordenanzas del sacerdocio arónico, esto ya lo dice el elder Holmes, las ordenanzas del sacerdocio arónico, del bautismo y de la Santa Cena testifican y completan nuestro arrepentimiento para tener una remisión de pecados. El bautismo y la Santa Cena. Un investigador de la iglesia podría arrepentirse todo lo que quiera, pero si no toma un bautismo, no se limpia. Un miembro de la iglesia podría arrepentirse todo lo que quiera, pero hasta que no termine el ciclo de la Santa Cena, eso es lo que culmina el ciclo, ¿sabes? Y completa nuestro arrepentimiento. ¿Y son ordenanzas de qué? Del sacerdocio de Aarón. Wilford Woodruff decía, ¿verdad? Yo puedo bautizar, no puedo confirmar, pero sí puedo bautizar y también puedo repartir, administrar, bendecir la Santa Cena. Esas son ordenanzas de arrepentimiento. Cuando leemos aquí las llaves del evangelio de arrepentimiento, tiene que ver con esto. Sin el sacerdocio de Aarón no podemos completar nuestro ciclo de arrepentimiento. Y si no completamos nuestro ciclo de arrepentimiento, no podemos recibir el poder pleno de la expiación. Es así de fuerte esta declaración, es así de fuerte esta doctrina. A mí me impacta, es que es muy fuerte. Porque pasamos de creer que, bueno, ahí van los chicos con su camisa blanca repartiendo la Santa Cena, qué bonitos se ven. No, estamos hablando de una persona, de un poseedor del sacerdocio, que tiene una autoridad sin la cual ni tú ni yo nos podemos acabar de arrepentir. Sin la autoridad que lleva ese jovencito de 12 años, o ahora ya de 11 a veces, sin esa autoridad, ni tú ni yo podemos acabar nuestro ciclo de arrepentimiento y no podemos gozar plenamente de la expiación. Y eso cambia la manera en la que ves a ese jovencito de 11 o 12 años y te permite ver un poquito de cómo Dios los ve también. Y qué poder tan genial, increíble y maravilloso les ha confiado. Estas son las ordenanzas
que traen la remisión de los pecados a los corazones arrepentidos, el bautismo y la Santa Cena, ¿vale? Por esa razón es por la que el obispo es el obispo. ¿A qué me refiero con esto? El obispo es el presidente del sacerdocio de Aarón. Si te das cuenta, hay presidente de diáconos, presidente de maestros, pero de presbíteros no hay presidente porque es el obispo. El obispo tiene estas llaves, este es el manto, las llaves del evangelio de arrepentimiento. Cuando tú cometes un pecado, vas con tu presidente de sociedad de socorro, con tu presidente de quórum de élderes. No, vas con el obispo. ¿Por qué? ¿Porque él es el más alto en la más alta jerarquía en el barrio? Pues no precisamente, sino más bien porque él tiene las llaves del evangelio de arrepentimiento. Cuando se reparte la Santa Cena para que nosotros terminemos nuestro ciclo de arrepentimiento, ¿quién preside esa reunión? El obispo. Él tiene las llaves del evangelio de arrepentimiento. Cuando yo estuve un tiempo... Bueno, les voy a contar que tuve una vez llegué tarde cuando en mi barrio habían dos barrios, el mío era en la mañana y el otro en la tarde, y una vez llegué tarde y estábamos esperando afuera mientras repartían la Santa Cena, porque he visto que no en todos los barrios es así, pero en los míos se cierra la puerta para guardar la reverencia dentro en lo que reparten los sacramentos, y yo estaba afuera y una amiga estaba afuera también, y me dijo, oye, Brau, ¿tú qué haces cuando pues no llegas a la Santa Cena? ¿Vas al barrio que viene? Y le dije, no. Y me hizo, o sea, ya te saltas, dejas que ya se pase la Santa Cena. Y le dije, pues sí, porque las llaves del arrepentimiento que presiden sobre mí las tiene mi obispo. Y para mí es como si fuera a pedir mi entrevista de recomendación para el templo con otro presidente de Estaca. Para mí es eso, es como el presidente de Estaca tiene las llaves para que yo vaya al templo. Las llaves para mi arrepentimiento las tiene mi obispo, no el obispo del otro barrio. Y de hecho, cuando yo tuve la oportunidad de servir un tiempo como oficial de Estaca, a mí me instruían eso. Y lo siento, si mi obispo está viendo este video, lo lamento porque no siempre seguí esta instrucción, lo siento. Pero la Estaca me decía, cuando tú no vayas a ir a tu barrio, llama a tu obispo y dile, no voy a estar, obispo, en la reunión sacramental hoy porque tengo una asignación de ir a tal barrio, pero allá voy a tomar la Santa Cena. ¿Por qué? Porque tienes que avisar a la persona que está a cargo de esta parte en tu proceso espiritual. Él tiene las llaves de arrepentimiento. Él es el que preside sobre esta ordenanza de la Santa Cena. Esa es la autoridad que Dios le ha dado para ayudarte a culminar tu arrepentimiento. No es por nada que se siente arriba, no es porque es el más importante o para que lo veamos todo. Es porque Él preside esa reunión en la que Él tiene las llaves de arrepentimiento para administrar la Santa Cena a todos. Entonces, lamento, no lo hice bien cuando yo estuve, se me olvidaba llamarle a mi obispo, a veces lo siento, ya no lo volveré a hacer. Pero esa es la importancia que tenemos que ver del sacerdocio arónico en todo el cuerpo del sacerdocio arónico en nuestros barrios, desde el joven de 11 años que acaba de recibir el sacerdocio hasta el obispo. Todos ellos tienen la comisión de llevar esas llaves de arrepentimiento para que nosotros podamos completar nuestro ciclo y recibir la plenitud de la expiación en nuestra vida. Es genial. Y solo hemos analizado 2 frases de lo que dijo Juan, ¿eh? Así es cuando te instruye un ángel, te dice demasiadísimo. Ok, terminemos con la última parte del video. La última parte de lo que dice Juan es, y este sacerdocio nunca más será quitado de la tierra hasta que los hijos de Leví nuevamente ofrezcan al Señor un sacrificio en rectitud. Aquí la clave es quiénes eran los hijos de Leví. Los hijos de Leví eran, por así decirlo, los sacerdotes que eran del sacerdocio arónico. Eran los sacerdotes en el tiempo de Moisés. Pero también aquí menciona la frase de nuevo ofrezcan sacrificios, de nuevo. O sea que antes ya ofrecieron sacrificios. ¿Sacrificios literal o sacrificio figurativo? Porque acuérdate que en ese tiempo había sacrificio literal. ¿Tiene sentido lo que te estoy diciendo? Los hijos de Leví de nuevo van a ofrecer sacrificio, pero será un sacrificio de que, entreguen su devoción y su corazón al Señor, o será de los sacrificios que tenían antes. Y sé que muchos aquí estarán diciendo, no, pero es que los sacrificios acabaron con Jesucristo. ¿Y si te digo que no? Vamos a estudiar, no lo voy a decir yo, vamos a leer. Ok, enseñanzas del profeta José Smith. En la página 205, José Smith nos va a enseñar algo impactantísimo.
Aquí, dice el profeta José Smith, se precisa hacer algunas observaciones sobre la doctrina que se expone en el pasaje anterior, pues generalmente se supone que los sacrificios fueron enteramente quitados cuando se ofreció el gran sacrificio, es decir, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, y que en el futuro no habrá necesidad de las ordenanzas de los holocaustos. Mas los que afirman esto, indudablemente no se han informado de los deberes, privilegios y autoridad del sacerdocio ni de los profetas. Frases fuertes. Algunos suponen, dice José Smith, que con el gran sacrificio expiatorio del Salvador se acabaron los holocaustos, los sacrificios de animales. Bueno, pues las personas que creen esto, dice José Smith, no se han enterado mucho del asunto del sacerdocio, de sus privilegios y de su autoridad. Vamos a leer el párrafo que sigue. El ofrecer sacrificios... dejamos que José Smith lo explique, perdón. El ofrecer sacrificios siempre ha sido relacionado con el sacerdocio y constituye parte de sus deberes. Los holocaustos iniciaron con el sacerdocio y seguirán hasta después de la venida de Cristo, de generación en generación. Frecuentemente se nos hace mención de que los siervos del Altísimo ofrecían sacrificios en los días antiguos, antes de la ley de Moisés, y estos sacrificios continuarán cuando se restaure el sacerdocio con toda su autoridad, poder y bendiciones. Esto es interesante porque imagínate esto, José Smith está diciendo que los sacrificios se van a restaurar cuando se restaure el sacerdocio con toda su autoridad, poder y bendiciones. O sea, si ahorita no estamos sacrificando animales, es que el sacerdocio todavía no está restaurado en toda su poder, su autoridad y sus bendiciones. Y esto es interesante. Claro que tenemos... Es que cuando decimos se restauró la plenitud del Evangelio, no necesariamente hablamos de la plenitud del sacerdocio. Por lo menos recientemente, por ejemplo, el Elder Oaks nos aclaró que hay dos llaves que no tenemos en la tierra, las llaves de la creación y las llaves de la resurrección. El presidente Nelson no tiene esas llaves y no puede ejercer las llaves de la creación y de la resurrección. Todavía. Habrá algún momento en que se nos darán, pero todavía no. Bueno, José Smith también habla de esta parte de la restauración. Y fíjate, cuando yo leí este libro cuando tenía 17 años, y eso es parte de un testimonio que yo puedo darles de que a los 17 años, cuando eres presbítero, en realidad puedes recibir muchísima guía del Señor. Cuando yo leí este libro, yo tenía 17 y yo quedé impactado con esto. Yo dije, madre mía, esto jamás me lo imaginé. O sea, creo que la mayoría de nosotros creemos justamente lo opuesto. Pero bueno, lo que me encantó esta semana es que encontré esa misma cita en el manual de instituto, en el que ya he usado varias veces. Cuando nosotros vamos justamente a esa parte de los hijos de Leví, cita exactamente esto que acabo de leer de José Smith, pero aparte nos da una segunda referencia, lo cual es genial. Voy a leer esta segunda declaración profética. En este caso estamos leyendo a Joseph Fielding Smith y dice lo siguiente. Estamos viviendo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, en el cual todas las cosas se han de juntar en una, y todas las cosas han de ser restauradas desde el principio. Aún esta tierra ha de ser restaurada a la condición que existía antes de la transgresión de Adán. Qué interesante. Ahora bien, en la naturaleza del Evangelio, la ley de sacrificio tendrá que ser restaurada, pues de lo contrario no serían restauradas todas las cosas que el Señor decretó. Será necesario, por tanto, que los hijos de Leví, que antiguamente eran quienes ofrecían los sacrificios de sangre en Israel, ofrezcan de nuevo tal sacrificio para completar y acabar la ordenanza en esta dispensación. En los días de Adán se instituyó el sacrificio por derramamiento de sangre, y por necesidad tendrá que ser restaurado. Cuando se construye el templo del que se ha hablado, se efectuará el sacrificio de animales para completar la restauración. Al principio del milenio o de la restauración final, se efectuarán sacrificios de sangre durante el tiempo necesario para completar la plenitud de la restauración en esta dispensación. Más tarde los sacrificios serán de alguna otra naturaleza. Cosas interesantes, ¿verdad? Bien.
algunas personas, porque he escuchado esto y yo llegué a decirlo así, decía, no, los sacrificios se acabaron con Jesucristo porque eso era solo, pues ya sabes, la ley de Moisés y todo eso, pero los sacrificios no empezaron con la ley de Moisés. Aquí, como lo dice Joseph Fielding Smith, empezaron desde el tiempo de Adán. Esto no es algo que se abolió como la ley de Moisés. La ley de Moisés tenía un inicio y un fin, pero los sacrificios no son de la ley de Moisés, son de más atrás en el tiempo. Súper perla interesante. El sacerdocio de Aarón, ahora ya con toda esta introducción o información que acabamos de leer, ahora ya podemos leer, este sacerdocio de Aarón nunca jamás será quitado de la tierra hasta que los hijos de Leví de nuevo ofrezcan al Señor un sacrificio en rectitud. Y ya sabes ahora a qué sacrificio se refiere. Bien, interesantísimo, ¿cierto? Quiero terminar con algo. Vamos a leer la Biblia. Quiero que platiquemos de mi versículo de poder, ya para cerrar esto. Y mi versículo de poder es Doctrina y Convenios 13:1. Por todas estas cosas que acabamos de estudiar, que son geniales. O sea, la administración de ángeles a los presbíteros, las llaves del evangelio de arrepentimiento y esto que aprendimos de los sacrificios y los hijos de Leví. Me parece un versículo, pero llenísimo de conocimiento, llenísimo de promesas, llenísimo de todo lo que podríamos pedir. Bien, para poder explicarte por qué también me encanta este versículo y para poderte dejar con una historia más y un análisis más, quiero que leamos el libro de Hechos. El capítulo 5, ya me perdí, aquí está, y los versículos del 7 en adelante. Aquí es un poquito de la historia de cuando los cristianos empiezan a ser bastante perseguidos y entonces la gente tiene que huir. Estoy mal, no es el 7, es el 8, perdón, me equivoqué, 8, 5 en adelante. Bueno, aquí es la historia de Felipe y quiero que hablemos de él. Él era un discípulo en el tiempo de estas persecuciones y llega un punto en el que la gente es perseguida a tal grado que se dispersa entre varias partes. Bueno, estamos en este punto en el que se dispersa la gente y Felipe está viajando. Más o menos podemos imaginarnos, imagínate a Joseph Knight en este momento en el que los santos no estaban todavía congregados, estaban dispersos y Joseph Knight tiene el deber de predicar es llamado a cosechar, ¿no? Entonces vamos a aprender de más o menos este mismo personaje, pero de la época de los apóstoles, de la antigua iglesia. Versículo 5. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo los milagros que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados por Felipe. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Había un hombre llamado Simón, que antes había ejercido la hechicería en aquella ciudad, y que había engañado a la gente de Samaria, diciéndoles ser alguien grande. A este oían todos atentamente, desde el más pequeño hasta el más grande. Este es el gran poder de Dios, decían. Y le estaban atentos, porque con sus hechizos los había engañado desde hacía mucho tiempo. Pero cuando creyeron las personas en Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban mujeres y hombres. Y aún Simón mismo creyó, y después de bautizarse, siguió a Felipe. Este hechicero se convirtió a la iglesia y empezó a seguir a Felipe. Y al ver los milagros y las grandes maravillas que se hacían, él estaba atónito. Y cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria, había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, quienes habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Pregunta.
¿Qué nos enseña este relato y qué relación tiene con lo que vimos hoy en el video? Primero, Felipe era una persona que llegó a esa región de Samaria, empezó a predicar, empezó a tener conversos, pero la gente estaba asombrada por los milagros que hacía. Echaba fuera demonios, sanaba enfermos, cojos, paralíticos. Y dice que incluso el hechicero que había engañado a todo el pueblo hasta se convirtió porque al ver las grandes maravillas que él hacía estaba atónito. Pero ¿qué pasó después? Enviaron a los apóstoles a confirmarlos. A ver, espérate. ¿Por qué Felipe hacía estos milagros, los bautizaba, pero no podía confirmarlos? Tenía autoridad para predicar, para bautizar, pero no para confirmar. ¿Qué oficio del sacerdocio puede declarar el arrepentimiento, puede bautizar gente, pero no puede confirmarles? Los presbíteros. Felipe predicaba el arrepentimiento, hacía milagros, invocaba el poder de Dios, ¿verdad? Para la fortaleza, todo lo que nos enseñó el presidente Hinckley. Él lo hacía, pero no podía confirmar gente. Podía bautizarla, no confirmarla. Como el presidente Woodruff nos dijo, puedo bautizarlos, pero no confirmarlos. ¿Pero eso hace menor a alguien? Felipe hacía milagros, los mismos que hacía Jesús. Sanaba enfermos. Invocaba el poder de los cielos para sanar gente. Como decía el presidente Hinckley, que puedan hacer las personas que tienen el derecho del ministerio de ángeles. Me fascina el poder que hay en el sacerdocio arónico. A veces decimos, y nos queda en la mente, es que es el sacerdocio menor. Y sí, así lo conocemos, pero no quiere decir que sea menos poderoso. Sí es el sacerdocio menor, pero no quiere decir que sea menos poderoso. Me encanta esa idea. Felipe sanaba enfermos. ¿Cómo curas paralíticos y cojos? Bueno, Felipe tenía el poder y la autoridad para hacerlo. Y era un presbítero. Ese gran poder es el que Juan el Bautista vino a restaurar. No solo para llevar una charolita el domingo, que repito, es como yo lo veía cuando era un maestro, un presbítero. Es una autoridad muchísimo más grande de lo que muchas veces contemplamos, para sanar enfermos, para invocar el poder de los cielos, para bendecir, consolar, fortalecer y dar guía, no solo a nosotros, sino a otras personas, como lo hacía Felipe. Es el sacerdocio que tiene las llaves del evangelio de arrepentimiento para que tú y yo podamos sentir el poder del Salvador en nuestra vida. Sin ese sacerdocio de Aarón, ni tú ni yo podemos sentir el poder pleno de la expiación. Imagínate eso. Qué agradecidos podemos sentirnos por esta sección 13 de un versículo, pero con tanto poder y significado para nuestras vidas. Y así como Felipe, que era un diácono, y así como nuestros jóvenes que tienen 11, 12, 17, 16 años, me encanta porque para mí todo esto que hemos estudiado, la lección es, no importa dónde estés, no importa qué tanto puedas ayudar, si tu deseo es sincero, si vives digno de ello, y si con humildad buscas y con fe ejerces, entonces puedes hacer un gran cambio. Joseph Knight lo hizo. Y trajo al 30% de miembros de la iglesia a la iglesia. Imagínate, el 30% de miembros de la iglesia venían por la predicación de Joseph Knight, cuando todavía ni estaba bautizado. Felipe no era un elder, ni siquiera tiene el título o el oficio del sacerdocio que tienen los misioneros cuando van a predicar hoy. Tiene el mismo sacerdocio que tiene el joven que bendice la Santa Cena en tu barrio. Y hacía milagros y maravillas y convirtió a todo un pueblo. No pensemos que porque algo sea un sacerdocio menor o un miembro no bautizado, no tiene ese potencial gigante de hacer muchísimo bien. Porque lo tiene.
El Señor obra a través de cada uno de nosotros, por más pequeños o sencillos que sean nuestros esfuerzos. Si vienen del corazón, el Señor los consagrará y los hará una obra tan gigante como los cimientos de la iglesia a través de Joseph Knight, o una ciudad convertida entera como por medio de Felipe. El Señor lo hará y consagrará nuestros esfuerzos. Muchas gracias por estar, espero que hayas disfrutado el capítulo, no olvides dejarme tu escritura de poder de abajo y nos vemos la próxima semana. Me quedaré, ten por seguro.